Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso. Yo no sé si me escuchan, yo no me escucho bien. ¿Me escuchan bien? Aleluya, gloria a Dios. Si puede, póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Mi nombre es Freddy Marte. Para el que no me conoce, honro la presencia del Dios Todopoderoso, la cual me tiene de pie todavía. Bendigo a nuestros pastores, Pedro Olivieri, a Miguel Acevedo, a la pastora Betemit. Honro a mi amada pastora Martínez Corsino en la Dominicana. Y reciba saludos de mi esposa Stephanie Peralta. Dios les bendiga a todos. Si tú estás conmigo en el libro de Levítico capítulo 19. Levíticos capítulo 19. Exactamente en el verso 28, cuando lo tenga grite amén. Yo creo que los chicos de media lo tienen. Si usted no lo ve, por favor puede ubicarse en la pantalla. De lo contrario, por favor, alguien ayude al que usted ve que está teniendo dificultad. Levítico capítulo 19, verso 28. Cuando todos lo tengan, por favor, grite amén. Ok, doy por hecho que todos lo tienen. Leemos y hacemos pública la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová selló esto, dice. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Puede sentarse, permítame orar brevemente, tome asiento, acomódese por favor. Como dicen, no siente su alabanza, o sea, no siente su entendimiento para escuchar la palabra. Dios Todopoderoso, Altísimo, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, Señor amado, yo solamente quiero rogarte que mengue mi espíritu, que mengue mi carne, que mengue todo mi ser, y que solamente tú hables, Espíritu de Dios. Padre, toda palabra calculada, toda palabra, Espíritu Santo de Dios, que no provenga de tu Espíritu, anúlala, cancélala, neutralízala. Toda palabra de hombre, toda palabra que no arroje luz, toda palabra que no traiga edificación, toda palabra que no traiga vida, Señor, elimínala de mi vida en este momento. Padre, soy vasija tuya, yo no soy nada, mengo yo, Señor. Que el ego se quede abajo, que la altivez se quede abajo, Señor. Que la arrogancia, la prepotencia, Padre, quede de un lado, Espíritu Santo de Dios. Que todo deseo de brillar, que todo deseo de ser escuchado, Señor, todo deseo de ser alabado, Dios amado, se quede de bacaya manso, y que solamente tu Espíritu, Señor amado, sea el que se entrone. Quítame a mí y entrónate tu Espíritu Santo de Dios, Padre. Ruego por tu pueblo, Dios amado, llévate toda distracción, Dios eterno, llévate todo entretenimiento, cancela, neutraliza, reprende al diablo, Dios amado. Y que mientras prediquemos tu palabra, si esa es tu voluntad, los demonios huyan. Que si esa es tu voluntad, las enfermedades se vayan, Señor. Que la depresión salga de los cuerpos, Padre amado. Que todo diagnóstico contrario, Dios amado, sea cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Estamos en una campaña que usted ya se conoce su nombre, I Believe. Yo creo que mi Dios no se equivoca, que Dios no comete errores. Y el tema de hoy es sobre los tatuajes y el templo de Dios, o el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Yo quiero que usted le diga a alguien: no ensucies el templo de Dios. No ensucies su santo templo. Es más que evidente y claro que la palabra habla literalmente del tema. La palabra no está teniendo sutilezas o superficialmente una opinión al respecto al tema, sino que la Biblia establece claramente, Levítico 19, no rasguñes tu cuerpo, ni en nombre de muertos, ni señal alguna ponga sobre tu cuerpo. Creo que todos quizá como iglesia estamos de acuerdo, o quizá un 80% estamos totalmente de acuerdo de que la Biblia es evidentemente clara respecto al tema. Pero el problema viene en que tenemos que obedecer o no tenemos que obedecer lo que se encuentra en la ley.
Creo que todos estamos claros de que la Biblia dice, pero en la discusión mental o la discusión teológica se encuentra en nos corresponde obedecer ese mandato, ese principio, sí o no. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Pero para nosotros poder hablar de esto, yo no quiero venir a decirle a usted sí, no y simplemente dejarlo ahí, sino que tenemos que hacer una retrospectiva, irnos desde el inicio. Y tenemos que hablar, aunque es muy complicado, hablar de ley y hablar de gracia. Conocemos que Levítico 19 es ley. Es contundente que Dios escribió la ley. Es contundente que Dios tomó por su propio dedo las tablas que Moisés colocó en sus manos. Moisés no escribió porque quiso, sino que Moisés trajo delante de Jehová las tablas o las piedras y Dios escribió lo que él quería escribir. Es evidente que no fue Moisés, sino fue el Padre que escribió. El problema no se encuentra en que si está escrito, si no está escrito, si es evidente, si no es evidente, si es difícil de comprender, si no es difícil de comprender. La cosa es que nosotros estamos aquí debatiendo, tenemos que cumplirlo, ¿sí o no? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo hasta ahí, si nosotros vamos en la misma página, en que la Biblia sí habla de los tatuajes, en que la Biblia habla claramente de rasguñar y hacer totalmente cualquier marca en vuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén, ok, me agrada ahí. Por ende, es de alto valor e importancia nosotros estudiar el tema a profundidad, porque yo no quiero aquí venir a decirle sí ni no sin argumentos lógicos y sostenibles para que usted se vaya entendiendo el tema. Por años la teología ha debatido entre este tema. Todavía la iglesia consiste en que la iglesia cristiana, muchas se consideran judeo-cristiana, porque muchos no se han separado de la ley, pero otros se han separado por completo creyendo que es algo totalmente distanciado del conocimiento bíblico. Pero quiero que usted por favor se vaya conmigo. La ley es un conjunto de mandatos, ordenanzas que Dios entregó a Moisés a través del libro de Éxodo. Desde el 30 en adelante usted puede ver, la ley se divide en tres tipos. Y es los 10 mandamientos, los estatutos y las ordenanzas, dentro de los cuales estaba la formación sacerdotal y las adoraciones y fiestas solemnes. Otra forma de usted llamarle podría ser leyes civiles, leyes morales y ceremoniales, que era lo que constituía toda la ley. Mucha gente solamente cree que se trata de 10 mandamientos que todos conocemos, que hasta en la escuela, bueno, en Dominicana nos los dieron. Pero no se trata solamente de esto, sino que hay preceptos, principios bíblicos que no solamente se queda allí. Según se entiende, son alrededor de 613 mandamientos en total lo que componen la ley mosaica. No solamente son los 10 mandamientos. El propósito de la ley, yo quiero que usted entienda que es revelar el carácter de Dios, es lo primero. Levítico 19 verso 2 dice: sed santo porque yo soy santo. Separar al pueblo de Israel de las demás naciones. Éxodo 19:15, quiero que te separes de las inmoralidades que otros pueblos tienen. O sea, la Biblia me está hablando a mí de que la ley tiene como principal objetivo revelarme la identidad de Dios, revelarme cuál es el deseo del corazón del Padre, revelar que la santidad no es algo que Dios porta. Dios es santo y la santidad emana de Él. Dios no puede ser algo, la santidad sale de Él. Separar al pueblo del pecado que todas las demás naciones estaban cometiendo, hacer que el pueblo sea santo como la identidad de nuestro Dios lo es. Revelar el pecado del hombre y mostrar la necesidad de un Salvador. Romanos capítulo 7 verso 12. Perdón a través de los sacrificios y guía de adoración y las fiestas solemnes. Ese es el propósito fundamental de la ley. Pero yo quiero que usted se quede dentro de estos propósitos con el principal: revelar la identidad, la santidad de nuestro Dios. Yo quiero que usted se quede allí y se olvide de lo demás. Rituales y ese tipo de cosas, estamos claros que Cristo vino y confrontó ciertas cosas. Pero la ley, el principal objetivo de ella, revelar y separar. Pero hay un problema. Como la ley no se interpretó desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, comenzó a darle más valor a las fiestas solemnes, a las vanas repeticiones, que a la esencia de la misma. Pablo se refiere a ella de la siguiente manera: la ley pareciera tener buena reputación de sabiduría, pero no tiene poder ni argumento sobre los deseos de la carne. Levítico capítulo 5 verso 2 dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo o cadáver del reptil inmundo, escúcheme bien, bien sea que no lo sepa, será inmundo y habrá delinquido. O sea, la ley me podía condenar aún de lo que yo no estaba consciente.
Aún yo supiera o no supiera que lo que yo estaba tocando me hacía inmundo, ya yo era inmundo aunque yo no tuviese conciencia de ello. Por eso Pablo se refiere que la ley es incapaz de verdaderamente confrontar y sanar los deseos de nuestra carne, sino todo lo contrario. Más que separarnos de los deseos de la carne, nos acercaba a ellos. No se vaya rápido, Pérez. Colosenses capítulo 2 verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Se siente sabio hacerlo. Me hace tener una reputación de sabiduría cumplir todos estos mandamientos, pero estos mandamientos no tenían ocasión en vencer la tentación carnal que había en ellos. Todavía, Romanos 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado si no fuese por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, Pablo está diciendo, si no hay una ley que revele que esto es pecado, no es pecado. Si la ley no dice no lo haga, entonces yo no voy a entender que tengo que dejar de hacerlo. Pero el problema es que la ley dice no lo haga, pero no me evita no hacerlo, me invita a hacerlo. ¿Por qué? Porque está levantando el deseo de ir a pecar. Yo quiero que usted se quede conmigo, por favor, no se vaya. Las preguntas que usted tenga, déjela ahí, porque yo creo que Dios puede responderlas. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? Dios está poniendo una ley para que ahora pequemos. No, la ley fue puesta para que lo oculto se revelara, para que las inmoralidades que el hombre cometía ahora sean visibles. Ahora la ley le da poder al pecado. Pero el problema es que Dios no es igual que usted y yo, que usted planta hoy y quiere sembrar o cosechar, mañana. Dios planta hoy y con paciencia sabe cuándo cosechar. Dios plantó la ley para que el pecado sea revelado y a su tiempo ser cortado. El problema es que se fueron adelante y esperaron que la ley lo redimiera de lo que Dios no quería redimir. Romanos capítulo 5 verso 20, por si usted todavía se queda corto. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El problema aquí, quiero explicar el texto rápido para seguir con el mensaje. No es que mientras yo más peque, más gracia habrá. No, donde hubo mucho pecado, Dios trajo gracia. Lo dejo ahí. ¿Fracasó Dios con la ley porque la ley fracasó con el hombre? No. El problema es que el hombre puso confianza en lo que Dios puso confianza en sí mismo. Voy a explicarse. Dios nunca inspiró ni reveló la ley para redimir a nadie. La ley no tiene el poder para redimir al hombre. Gálatas capítulo 3 verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra conexión, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por la fe. La ley es el camino que Dios trazó para que nosotros, a través de todo el conocimiento de nuestros propios pecados, llegáramos al entendimiento de que necesitamos a alguien que nos redima, porque nosotros mismos, aunque tengamos la ley, no somos capaces. Dios no fracasó, aunque para el hombre la ley significa fracaso. Lo que para el hombre significa fracaso es el éxito de la voluntad del Dios eterno. Lo que pasa es que cuando el hombre no entiende lo que Dios está haciendo, tiende a entender que Dios puso algo y luego se equivocó. La gente entiende que como fue el dedo de Dios que escribió la ley, luego él mismo dice: ustedes no han cumplido mi pacto, por eso haré nuevo pacto con ustedes. No, Dios no se equivocó, no se arrepintió de poner la ley. Dios cumplió su propio propósito. Romanos capítulo 10 verso 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas por ella vivirá.
Gálatas capítulo 3 verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Pero Santiago viene y confronta todo lo anterior, lo que mucha gente dice haber confusión. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. La ley me dice que si yo cumplo todo, seré justificado por ella. Pero la Biblia también me dice que no hay un solo justo. La ley puede ser justificable si la cumplo, pero yo como hombre no tengo la condición de ser justificado por ella. No porque ella simplemente carezca, sino porque como hombre carezco de cumplir sin la ayuda del que Dios creó. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por eso la ley dice, todo el que haga por ella vivirá. Pero Santiago dice que el que cumple de los 613, 612, pero falló en uno, ha fallado a todo. Yo creo que usted no me está entendiendo. Pareciera contradictorio, pero no es contradictorio. El problema es que Dios la puso para revelarte a ti, a mí y a cada uno de su pueblo que entendieran que necesitaban a Dios, que entendieran que necesitaban del Salvador, del Redentor. Por eso es que la Biblia, desde la primera aparición de la promesa mosaica, Génesis capítulo 3 verso 15, de que Jesús es la simiente de la mujer, que heriría a la serpiente en su cabeza y ella simplemente le heriría el calcañar. Toda la Biblia está haciendo alusión, preparando el camino para que Cristo llegara. Toda la Biblia está preparando un ambiente para que la gente pueda entender que Él es el Todopoderoso. Dios nunca se equivocó, Dios nunca cometió errores, Dios no estaba adivinando. Dios tenía y todavía tiene un plan perfecto. Lo que pasa es que si usted y yo no lo entendemos, no cuestionemos. Si usted y yo no tenemos la capacidad, coeficiente intelectual para entenderlo, no lo cuestione, porque esto es para espirituales. Lo carnal huele a carne y yo consumo la carne, pero lo espiritual, solamente lo espiritual puede concebirlo. Moisés recibió la ley, otorgó la ley, pero no fue salvo por la ley. ¿Por qué? A Moisés se le prohibió la entrada porque quebrantó la ley, porque desobedeció a Dios. Pero si vemos quién estaba en la transfiguración con Jesús y Elías, no fue la ley, sino la gracia del Señor quien lo salvó. Abraham, Romanos capítulo 4 dice, mas nuestro padre Abraham no fue salvo, no fue justificado por sus propias obras, porque si tuviese de qué justificarse, se gloriara en ellas, pero no, fue justificado y salvo por la fe en Jesucristo, en el Señor. Y no había ley todavía. Por eso es que Hebreos dice que el plan de Dios siempre fue salvarnos por fe y no por obras. David, si juzgamos a David conforme a la ley, ¿qué sería de David? Pero allí halló la misericordia, la gracia que lo sostuvo. ¿Fue la ley un mal para el hombre? En lo absoluto. ¿Fue la ley algo sin propósito? En lo absoluto. Pero es necesario entender la transición entre uno y otro. Dios desde el Antiguo Testamento venía mostrando que no solamente por la ley, sino su misericordia. Por eso Jeremías capítulo 31, verso 31 hasta el 34 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Verso 33 dice: pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y las escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo quiero que usted se quede con eso. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Si usted entiende que todavía esto sigue siendo para la casa de Israel y la casa de Judá, la Biblia dice que a través de Abraham serían benditas
todas las naciones de la tierra. No solamente esto, sino que dice que la casa perdida, las ovejas dispersas de la casa de Israel, fue a la que Cristo vino, las que se dispersaron para traer salvación, no solamente a un pueblo escogido, sino a toda una nación. Si se queda corto ahí, la Biblia dice en Romanos, Pablo hablando, nosotros somos el árbol que hemos sido injerto, colocado en el tronco, y Camán, Sorebra, Calla, somos nosotros plantados allí. Si usted cree que esa palabra no es para usted, usted tiene que revisarse. Mi alma adora al Cordero. La Biblia está diciendo que un pueblo no escogido, soy escogido ahora. Alabanza al Cordero. Juan capítulo 1 versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Fíjese que no dice solamente gracia, sino dice la verdad, cosa que a la ley le carecía. ¿Por qué le carecía? En una ocasión a Jesús le trajeron una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el pleno acto de adulterio. La ley nos manda que tenemos que apedrearla. ¿Qué haremos entonces? Jesús dice, yo me inclino, ok, comienzo a escribir. Según teólogos y eruditos dicen que Jesús comenzó a escribir los nombres de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ninguno quedó, desde el más grande hasta el menor. Sigue y siguió escribiendo. Cuando Jesús se levanta, dice, mujer, ¿quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor, no están. Pues yo te digo que ellos no están para acusarte, yo estoy y tampoco te voy a acusar. Ay, ay, ay. Pero el problema no se queda ahí. El problema es que la ley no solamente condenaba a la mujer, sino al hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué trajeron a la mujer y no trajeron también al hombre? Porque según se entiende, cada uno de ellos estaba cometiendo el mismo pecado que estaban acusando. Pero como la ley, como ellos lo interpretaban, carecían de verdad, la verdad vino a darle verdad a lo que carecía. Y quiero que usted pueda entender esto. A Jesús nació y murió bajo la ley. Nació por medio de la ley y fue crucificado por causa de la ley. La Biblia dice que para cuestionar, para juzgar, necesitábamos dos al menos que me acusaran, dos testigos. Pero a los que acusaron a Jesús fueron dos testigos falsos. Y la falsedad tuvo valor para crucificar al Redentor. Por ende, la ley que el hombre poseía carecía de una verdad. O sea, si yo encontraba dos gente que yo lo manipulaba, le decía así, él es fornicario y era adúltero, mátenlo. ¿Había justicia en ello? Por eso dice que vino la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? El Redentor. Mateo capítulo 5 verso 7. Présteme mucha atención, por favor. Todavía tenemos tiempo, gracias, Padre. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18 del mismo libro de Mateo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí es donde todo el mundo quizá puede tener confrontaciones. Ok, Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a eliminarla, pero ¿por qué tenemos un nuevo sistema que nos compete adorar? Jesús viene a interpretar la ley con la esencia verdadera, que es revelar la santidad de Dios y santificar al pueblo. Lo que el pueblo había hecho era malinterpretar la ley que Dios le dio. Por eso Jesús dice, yo no vine a abrogar la esencia de la ley, yo vine a abrogar la manipulación de la ley que ustedes tienen. Yo no vine a eliminar mi palabra, porque mi palabra es perpetua. Yo vine a separar lo inmundo que ustedes colocaron en ella, que no tiene capacidad de redimir a nadie. Por eso usted ve que Cristo, en el momento que se levanta su ministerio, Jesús comienza a confrontar: generación de víboras, balsa de hipócrita, hijos del diablo, ustedes son como su padre Satanás. Ustedes no permiten que el pobre entre, ustedes no se salvan, pero tampoco permiten que otros entren a la salvación. Pero también Él dice: para ustedes alcanzar la justicia tendrían que ser más justos y tener más justicia como esta. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo yo necesito ser más justo que un hipócrita? El problema es que el hipócrita de apariencia sirve como si fuese justo. Para ustedes poder ser justos tienen que hacer todo lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Por eso Él confronta cada una de estas cosas, no confrontando la ley como tal, sino la manera en que ellos la vivían.
Mateo capítulo 5 verso 21, oísteis que fue dicho en los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús no está eliminando la ley, está agregando lo que la verdad que le faltaba no estaba. Jesús dice, la ley dice que el que mate es el que será matado también, pero yo digo que el que mate de manera verbal a su hermano, que sigue siendo homicidio, también es culpable. Por eso la ley podía que mientras yo no toque a Luis, yo puedo hablar todo lo que me dé la gana de Luis. Mientras yo no toque su vida, yo puedo maltratarlo verbalmente, yo puedo chismear contra él, yo puedo sembrar calumnia y no soy culpable. Pero cuando Cristo viene, la verdad que le hacía falta a la ley me está diciendo: no es que lo toque, es con tu hablar tú estás fallando. Mi alma te adora, Jesús. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer y sea codiciada, yo les digo que ya adulteró en vuestros corazones. El problema es que la ley anterior me decía a mí que si yo lo hacía y me veían haciéndolo, yo era pecador. Pero Cristo viene y me dice: no es solamente el acto, es la esencia del acto. No es solamente yo llegarme a ella, es tener el deseo y la codicia que me... La ley no era mala, le faltaba lo que Dios propuso, que llegara en el momento correcto. Porque el problema es que es fácil cuando la ley es superficial. Cuando yo digo, mientras a mí no me hayan adulterando, está todo bien. Pero cuando Cristo viene y me dice: desde que la miraste, has pecado. Porque el problema es que no es la carne de afuera, la carne sin espíritu se muere. El problema es el espíritu mío que se contamina cuando yo no soy santo. Porque el propósito de la ley fue revelar la santidad de Dios y hacer que su pueblo sea santo como Él es santo. Uy, Dios mío. Mateo capítulo 5 verso 31, también fue dicho: cualquiera que repudiara a su mujer, darle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, comete también adulterio. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que le hiere en la mejilla derecha, póngale también la izquierda. Al que quiera ponerle un pleito y quitarle la túnica, entréguele la otra. Y muchos cristianos todavía hoy en día dicen: yo soy cristiano, no pendejo. Y escúchame la palabra, porque entienden que lo que está diciendo ahí es figurativo, no es literal. Y la Biblia es literal en ese momento. Porque la ley me está diciendo a mí: ojo por ojo, diente por diente. Me mata un hijo, te mato otro. Pero ahora Jesús me está diciendo: esa manera que ustedes la interpretaron no es la correcta. Ahora yo le digo que el que le hiere, pónganle el otro lado. No se quejen tanto, no vayan y hagan un pleito. No tomes justicia por tu propia mano, porque yo quiero revelar mi justicia a través de ti. A Jesús lo cuestionaron por causa del divorcio. Le dicen: maestro, ¿qué haremos con la repudiada? ¿Qué tenemos que hacer con ella? La ley de Moisés nos dice esto, esto y aquello. Pero Jesús le dice: sí, la ley de Moisés dice esto, pero fue por su duro corazón. Pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. Cuando no había una ley establecida por Moisés, Dios está hablando, Jesús está hablando de lo revelado en el Génesis. En el principio, cuando unía a la mujer y al hombre, no fue así. Antes de Dios entregar una ley a Moisés, todo tenía una ley. Jesús no quebrantó la ley, sino que vino a cumplir con interpretación y propósito inicial de la ley, que era revelar la santidad de Dios. Él no vino a cortar los mandatos que ya habían, vino a darle el verdadero sentido que tenían, que nosotros no se lo estábamos dando, o ellos más bien. Jesús no habló desde su posición de profeta, maestro o predicador. Habló desde la posición del Dios mismo, que es el único que sabe interpretar lo que Él mismo inspiró. Jesús está hablando no porque Él entiende que está mal, sino porque Él sabe que está mal la manera que estamos interpretando. La ley no es el pacto que a nosotros nos redime en este momento, mucho menos como gentiles. De hecho, nunca tuvo la capacidad para hacerlo. Números capítulo 23, verso 19.
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Habló Dios y no hizo, prometió y no cumplió. Dios nunca deja de ser. Lo que Él inspiró desde el principio, Él no cambió de forma en este momento. Él no cambió la intención desde el principio de revelar quién es Él. Dios no cambia. Si Dios no le gusta algo en el pasado, en el presente tampoco, en el futuro tampoco le gustará. Por eso la ley, aunque nosotros no tengamos que cumplirla de cabo a rabo, sigue revelando la identidad de Dios, que a Dios le gusta y que a Dios no le gusta. Y yo soy el que cambia, yo soy el que necesita que las leyes sean transformadas de manera que yo la pueda entender. Pero Él, como Dios altísimo, no cambia, no hay mutación, no hay sombra de variación en Él. Santiago capítulo 1 verso 7: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo 102:12: mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios no cambia ni deja de ser. Él sigue siendo el mismo santo de ayer, de hoy, mañana y siempre. Lo que Él estableció en el antiguo pacto, aunque el pacto no nos redima, el pacto sigue teniendo esencia del Dios que lo reveló. Se quedó atrás. La ley fue el sistema o pacto que nos precedió anteriormente, ya que no nos regimos por él, pero sigue revelando la santidad de Dios. No nos gobierna la ley, pero la Biblia establece que esa ley vino a ser tatuada en nuestros corazones. Dios estableció la ley que no pudo por sí sola tener el poder de redimir. Esa misma ley, con la esencia de la verdad, ahora están en nuestros corazones. No es el espíritu sin ley, es el espíritu a través de la ley. Hebreos capítulo 8 verso 8 cita lo que dice Jeremías 31:31: porque repréndelos. Pero porque reprendiéndolos, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en ellos, en las mentes de ellos, y sobre sus corazones le escribiré, y seré para ellos Dios, y ellos me serán para mí mi pueblo. Y ninguno, escúcheme bien, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y al que se le da por viejo envejece y está próximo a vencerse. Primera de Juan capítulo 1 verso 22: pero la unción que en vosotros recibisteis, a la unción misma os enseña todas las cosas, y verdadera y no es mentira, según ella os enseñamos, permaneced en él. La ley solo se revela y hace el pecado visible. Sin ley no hay pecado. No hay forma de comprender qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Sin ley no existe gracia. Romanos 5:20: porque la ley se introdujo para revelar el pecado y para que abundase, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No peque. Romanos capítulo 6 verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Prevaleceremos en el pecado para que abunde esa gracia? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? La gracia es la libertad de un sistema que no tuvo capacidad de redimirnos. No es libertad de la palabra de Dios, es del sistema que gobernó la palabra de Dios. Pero la gracia no significa ausencia de normas que rijan nuestro comportamiento. La libertad que la gracia produce no es libertinaje para yo hacer lo que me venga en gana. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, le está diciendo: cuidado, que la libertad no le sea ocasión de caer a ninguno de ustedes. Gracias, Señor. Tengo 10 minutos para terminar. Pero todo esto, pastor, solamente es comprendido por algo que trastornó y transformó la vida del ser humano: el nuevo nacimiento. Nadie puede comprender esto que acabamos de escuchar si no somos nuevos nacidos. Por eso usted ve gente volviéndose loca entre ley y gracia. No han nacido de nuevo.
Juan capítulo 3 verso 3, Pablo hablando con Nicodemo le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo es ciego para ver las cosas de lo alto. La palabra del griego nacido de nuevo o el de nuevo se traduce como de lo alto desde arriba. El que no ha nacido desde arriba y desde lo alto no tiene capacidad para entender que la ley no te oprime, pero tú tienes que seguir obedeciendo. Todo nacimiento humano necesita o porta de manera natural el ADN de sus padres. Por ende, todo nacimiento espiritual sigue portando el ADN de su padre espiritual. Solamente los nuevos nacidos son capaces de obedecer sin que un sacerdote lo castigue. Solamente los nuevos nacidos tienen la capacidad de obedecer la ley sin que alguien esté encima de ellos diciéndole que no lo haga. Por ende, el apóstol Juan nos enseña cuáles son las virtudes y cualidades de los nuevos nacidos. Primera de Juan capítulo 2 verso 29. Si sabéis que Él es justo, sea Dios, Cristo, sabed también que todo lo que Él hace con justicia, que todo el que lo hace con justicia es nacido de Él. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, aunque no tenga una ley que se lo diga. Porque la simiente de Dios, o sea, el ADN que Dios puso para ser nuevo nacido, permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 1. Todo aquel que cree en Jesús y que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si yo amo al que me engendró, tengo que amarte a ti porque tú viniste de Él. Alabanza al Cordero. Sabemos, Juan capítulo 5 verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. No somos hipócritas que fingimos ser justos o ser santos. Somos gente con dificultades que ahora con dificultad, con problemas, pero con humildad decidimos seguir la cruz. Ya no somos una balsa de ridículo e hipócrita que dicen ser santos cuando por dentro son sepulcro blanqueado. Ahora somos lo que ellos llamaban perro, pero que lo buscamos con adoración. Alabanza al Cordero. Ahora nosotros somos esos verdaderos adoradores que Cristo le reveló a la mujer, ay, samaritana, cuando le dijo: tales adoradores son necesarios que me adoren, no los que me buscan en el templo, no los que me buscan en la ley de Moisés, son aquellos que me han recibido y que en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, ellos son capaces de adorarme. No necesitan de que nadie se lo diga, ellos ya saben porque yo he puesto la ley en ellos. Por eso, cuando yo me convertí, la primera pregunta que me hice: ¿por qué yo tengo tanto amor si yo soy una persona llena de odio? ¿Por qué yo tengo la capacidad de perdonar cuando hace 2 días atrás, antes de yo nacer de nuevo, yo no tenía la capacidad? Yo no leía tanto la Biblia. ¿Cómo es que ahora sé dónde puedo y dónde no puedo estar? Porque la Biblia dice: yo me voy, Jesús hablando, pero le dejaré el otro consolador. Es necesario que yo me vaya, pero Él les enseñará todo lo que ya yo les he enseñado y lo necesario para que me sigan. Déjese de eso de que usted no lo sabe, usted lo sabe, está en su corazón. Usted tiene ese supuesto palpitar, esa confrontación del Espíritu. Usted sabe dónde sí, dónde no. Porque el niño sabe por qué tiene que mentir cuando rompió el plato. Porque desde el menor hasta el mayor me conocerán, dijo Jehová. Okay. Ahora, nosotros somos el arca de la presencia de Dios. Lo que el pastor hizo aquí con el arca, ahora somos nosotros. Lo que Moisés tuvo que poner allí, lo que ellos tenían que tener tanto esfuerzo y sacrificio para llegar a ella, ahora ella está en nosotros. Nosotros somos los que trasladamos la presencia de Dios. Nosotros somos los que tenemos la verdad de las escrituras plasmadas en nuestros corazones. Ya las tablas de Moisés no están en el arca física, están en nosotros. Ya la vara del sacerdocio no está en el arca, está en nosotros. Ya el pan de vida no está afuera, está en nosotros. Ahora Él no camina junto, camina dentro de nosotros. Espérenlo, porque llegará el Espíritu Santo y no estará alrededor de ustedes, estará dentro de ustedes. Cuidado que no contristéis la presencia del Espíritu Santo.
Primera de Corintios 6:19. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois ustedes de vosotros mismos. Jesús no vino a abrogar la ley, el propósito de la misma, la esencia de la misma, sino a cumplirla. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo no le dio fin a un sinnúmero de estatutos solamente. Cristo le dio fin a aquellos que entendían como regla, y Él vino a poner la regla en nuestros corazones. Él se convirtió como lo que Él es, el verbo encarnado, para vivir dentro de nosotros. No somos pastores sin ovejas, ni ovejas sin pastores. Somos adoradores que tenemos la esencia del Dios viviente dentro de nosotros. No. Segunda de Timoteo 3:16. Pablo no está hablando de sí mismo cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Él no está hablando de lo que está escribiendo en el momento. Él está hablando de todo lo que citamos. Él está hablando, toda la escritura fue inspirada por Dios, y Dios no deja de ser. Su palabra es para siempre. Lo que Él dijo antes sigue siendo hoy. Simplemente que el sistema no es diabólico, no es macabro. Ahora hay misericordia. Mi alma adora a Dios. La Biblia sigue diciendo que la fornicación es pecado, que adorar ídolos es pecado, que hacer cosas indebidas es pecado. Pero ahora hay misericordia para restaurarte. Lo que el pueblo judío tenía que esperar un año completo para tener un solo día de gracia, ahora tenemos gracia todos los días. El pueblo tenía que esperar el día de la propiciación de los pecados, para que un solo día el sumo sacerdote entrara y elevara sacrificio por ellos y ellos tuvieran paz. Pero ahora dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se entregó una vez y para siempre, que redime nuestros pecados, que tenemos abogado para con el Padre. No es que peques, no es que seas libre para pecar, es que adores con esencia. Tengo un extra. Yo no sé si usted todavía quiere que le diga si el tatuaje es pecado, sí o no, pero usted interprételo. Tengo un extra. Los hijos del diablo dicen que en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tienen escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. En hebreo, la palabra que se utiliza para tatuaje en Levítico 19:28 aparece una única vez en toda la escritura. El hebreo se traduce como ka'aka, insignia, incisión o desgaste en el cuerpo. El uso en la Reina Valera es señalización. Única aparición en ella: incisión, mutilar o cortar el cuerpo, derivado de koa, que significa cercenar, mutilar, que viene de la región babilónica, que ellos tenían su costumbre. Es muy específico lo que Levítico dice. Pero en el griego, la palabra que se utilizó en el verso 16 del capítulo 19 para definir escrito es hegrammemon, que no es como tal un verbo, sino una derivación del verbo grafo, escribir en tela o escribir en papiro o en papel. La palabra que se utilizó para decir sobre, epi, sobre el manto, que descansa sobre el muslo. La gente entiende que Cristo tiene tatuado el nombre en su muslo. La Biblia, educándonos, traduciéndola, buscando la información correcta, dice que su vestimenta tenían escrito el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que descansaba sobre su muslo. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Hay alguien que todavía no sirve al Señor aquí? Solamente quiero preguntar, ¿hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor? Si hay alguien y quiere pasar por aquí para que oremos por usted y entregar su vida, usted está a tiempo. Si tiene miedo, vergüenza, acérquese a mí cuando el servicio termine si usted quiere, pero no tema. Esta palabra no es solamente para los tatuajes, es para toda nuestra vida. Dios les bendiga. Freddy. ¿O hay alguien? Ay, alabanza al Cordero. Espérese, siervo, espérese. Devuélvanse todos los guantes. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Él quiere aceptar al Señor. Alabanza al Cordero.
Para nosotros es un honor tenerlos a ustedes y espero que este mensaje que usted haya oído en este día le haya sido de edificación a su vida. Esperamos que continuamente usted esté en sintonía con nosotros para que sea edificado en la palabra del Señor. Dios ha sido bueno para muchos de nosotros y tenemos que dar testimonio de la gracia de Él. Esperamos que usted tenga un lindo día y siga adorando y glorificando el nombre del Señor.